hoy no creo que fue rotación. Hoy parecía un equipo B. Hace 2 semanas tú me decías, este es el equipo titular de Alianza, y te decían, ese es el equipo B. Pero no se termina de entender que le están haciendo la vida más difícil a los jugadores yendo de un extremo a otro todos los años. Y empezar a pensar en la interna qué es lo que realmente necesitan para hacer de Alianza un equipo exitoso, pero no exitoso un día o un año, sino exitoso en el tiempo. Que no todos los futbolistas, sobre todo si no conocen bien al técnico o si el técnico no lo ha planteado abiertamente de arranque, absorben bien esta situación de las rotaciones. Futbolistas que se han sentido muy titulares el año pasado, que eran prácticamente insustituibles y que hicieron una gran Copa Libertadores. Y pongo el caso de Eric Castillo. A lo mejor, no sé, y estoy, a lo mejor que lo ha recontra conversado con él y lo ha convencido, pero la sensación que me dio es que Castillo, con Gorosito, si algo logró Gorosito, es que se sintiera importantísimo y la rompió, sobre todo en la Copa. Es más, había un Castillo versión Copa y había un Castillo versión torneo local. Totalmente. Este inicio de año se parece mucho más al Castillo versión torneo local que al versión Copa. Sí, sí, y la verdad que ese tema es un tema bien complicado de analizar, porque normalmente cuando un técnico rota, ¿qué pasa? Te agarra la pretemporada, te sienta y te dice, ¿estás dispuesto a aceptar la rotación? Porque él quiere, obviamente, tratar a todos por igual, ¿no? Además, que todos se sientan importantes, está esto de ¿no? que el que avisa no traiciona, ¿no? Si yo te digo las cosas del primer día, después no te vengas a quejar en la fecha 7 de algo que te lo hablé el primer día. Pero, y esto es algo, lo hablo en nombre propio, a mí me da una bronca tremenda rotar. Yo no quería rotar nunca, ¿no? Más por mi posición, pero sé que los jugadores no les gusta rotar. Y más cuando se sienten muy importantes, cuando tienen la confianza, porque, a ver, hay algún técnico que rotaba en momentos en los que el jugador había sido figura, había metido 2 goles y el partido siguiente se iba a reserva. Sí. Entonces, ahí como que hay que encontrar cierto equilibrio, ¿no? Es bravo eso, Óscar, porque, a ver, a nosotros nos ha tocado ser más suplentes que titulares, pero finalmente... En el olor, hermanos. Claro, pero finalmente cuando nos tocó ser titulares, a mí me pasó en ciclista, a ti te pasó en estudiantes de medicina, tú empiezas la semana tranquilo. El martes sabes que vas a jugar el domingo o sabes que vas a jugar el partido y lo encaras sabiendo incluso que en los entrenamientos, más allá de que uno en el entrenamiento siempre tiene que estar bien y tiene que estar... No te estás jugando el puesto, no te estás jugando la posibilidad de entrar. Esa incertidumbre, no saber quién va a jugar, a mí me parece, lo puedes tener en 1 o 2 posiciones, pero tienes que tener una estructura en la que determinada cantidad de jugadores estén metidos y convencidos de que el domingo o el miércoles van a jugar siempre. Mientras ellos estén bien, van a jugar siempre. No solamente por eso, sino porque la confianza no se transmite en el espaldarazo, sino en la continuidad. Y además porque si tú eres un jugador que rota y que no tienes el puesto ganado, sales a la cancha y a los entrenamientos tratando de demostrar al técnico que debe ser titular. Y eso se puede convertir muchas veces en ansiedad. Y la ansiedad te lleva a malas decisiones. Sí, totalmente. En cambio, si te sabes titular por lo que has hecho en el campo, juegas mucho más tranquilo, piensas mucho más tranquilo y tomas mejores decisiones. Y, por ejemplo, a mí me pasó, obviamente, esto en Cristal, decía, ¿qué tengo que hacer? Ya, ni siquiera para ser titular, porque no había formas de titular, pero por lo menos para entrar siempre, ¿no es cierto? Y a veces quería mostrar más y de repente corría más, pero no corría mejor. Claro. Y de repente quería disparar de más lejos cuando no era la mejor decisión. Y cuando estaba en el estudiante de medicina, me sentía tan titular que en realidad, si cometía un error, lo tomaba con tranquilidad, claro. No pasaba nada. En cambio, cuando no eres titular y cometes un error, te lo tomas muy personal. Me habrá visto, a veces volteas a mirar si el técnico te vio el error que cometiste. Exacto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que realmente el fondo de la rotación, para los técnicos que hacen rotación, es tener a todos bien. Hacer que todo el plantel se sienta parte de importante y no aflojen. Y que el día a día sea competencia. Si no está el uno, está el otro y el otro te come la cabeza. La idea es esa. Pero eso todo el mundo es un arma de doble filo. Pero eso tiene un problema además, Kikín. Yo siempre lo digo de esta manera. Ese juego, si te sale bien, terminas con 22 titulares. Y es espectacular y hay equipos que han salido campeones de esa manera. Pero si no, terminas con 22 suplentes. O sea, con 22 tipos inseguros que no saben quién juega.
que además molestos. todo parece una improvisación, que pierden confianza y en ese sentido una derrota como esta para lo que pretende Guede es un golpe muy duro. Es que lo que pasa es que yo creo que estamos... Hoy no creo que fue rotación. Hoy parecía un equipo B. Hace 2 semanas tú me decías, este es el equipo titular de Alianza. Y te decía, no, ese es el equipo B. Pero ya, en la mitad de adelante para arriba. O sea, por eso lo que mencionaba hace un rato, la rotación yo entiendo que sea de 38 a 50 partidos en el año, que ninguno te juegue más de 30. Sí. O que ninguno te juegue más de 35. Pero no es que vas a poner al equipo A una fecha y el equipo B la siguiente y un equipo A. No, vas rotando 2. Vas rotando 3. Hoy por obligación tenías que cambiar la defensa. Ya, ok, hoy rotamos la defensa. No más. Entonces el ataque no lo roto. Hoy yo no vi una rotación. Hoy si tú me dices hace 2 semanas cuál era el equipo titular de Alianza, te decía Vizcarra, uno, Garcés, el otro. Anthony no era en mi cabeza porque estaba Samaná. Ok, pasó. Pavés ni estaba. Tiene 2 entrenamientos de campo. Chávez, ya, ok, te lo sumo. Y después, Pasa que ¿quién era titular? El equipo de Alianza titular era Vizcarra, Advíncula, Garcés, Zambrano, Trauco. Ok, te le doy Chávez, Gaibor. Bueno, Castillo, ¿no? Castillo, Jesús Quevedo. Ni siquiera lo Quevedo ni siquiera lo hemos mencionado. lo hemos mencionado. O Cantero. y Quevedo fue otro lo que fue Y clave. Guerrero. La Copa del año pasado. Claro. Quevedo, y hoy ni entró. Quevedo, Guerrero, Castillo. Claro, y hoy ni entró Quevedo. Una hoy miró, rotación. todo el partido desde el banco. Y uno dice, bueno, pero... La cara de Quevedo en O el sea, banco. realmente, La o sea, cara de Quevedo en el capaz banco. que hoy no está para ser titular. Se ve que para pero- Guede no está ni siquiera para entrar en un partido que vas perdiendo Claro. y que es que no, o sea, es que ya no tenía más opciones delanteros, porque los tenía todos en el pero banco. entonces está este tema de, hay una rotación que es por necesidad, porque se te cae la mitad del equipo, porque se te lesiona. rota porque- eso. Ok, esa es una rotación que no le puedo caer a Guede por esa rotación. Claro, es porque obligación. Eso no lo puede planificar. Pero después está la rotación por decisión. Y en el segundo partido oficial del año, no puedo entender que quieras cuidar a tantos jugadores. Vuelvo a lo mismo, por eso digo que hay mucho de Guede hoy. Porque que lo quieras cuidar a Paolo, porque Paolo tiene 40 años, 41 años, ok. Pero los otros 3, no está ninguno para jugar. Eso es lo que digo. Ahí sí le caigo a él. Ahí sí es una rotación que es una decisión. Por eso yo hablaba de sobreestimación del plantel. O sea, a veces tú los ves entrenar y te da la sensación de que creo que ese es un error conceptual de todos, de que todos están preparados para cualquier situación. Yo te la doy si estás haciendo un año espectacular y en septiembre todos están volando. En ese momento sí, un poco lo que hablamos a veces en la U, que en la U es fácil entrar. Claro. Cualquiera que entre en la U, Ya sabes, como es está uno todo solo estructurado. y todo funciona tan bien, Piloto entras automático, y piloto lo automático. haces bien. Pero cuando estás todavía armando el equipo, hay los que están preparados y hay los que les va a tomar un poco más de tiempo. Hay los que están para asumir el peso del equipo y hay los que están para acompañar todavía. Y no solo eso, sino que no solo es que te tengas que adaptar a 2 funciones en el mismo partido, sino que también hay jugadores que recién están jugando en un equipo grande como es Alianza Lima. Entonces, Montenegro y Carvajal no solo tenían que pasar por su cabeza de estoy jugando un partido de Copa Libertadores cuando en mi cabeza no estaba eso, pero no solo eso, sino que tengo que ver, ok, voy a ser carrilero y voy a ir más con el lateral, pero a los 5 minutos no, tengo que ser lateral e ir Sí. más con el extremo. Yo creo que más y eso, después Kiki. otra vez. Entonces es... Kiki, más lo segundo. Había una adaptación con jugadores con los que no has trabajado toda la pretemporada como figuras principales como para hacer tantas Igual, variaciones. Yo no, En este no, tema no me cuadra. de la rotación, que hay muchos técnicos modernos hoy que rotan mucho, nunca rotan los 11. Siempre, en cualquier equipo, por más que el técnico... No, hay una tenga- base de hay- 7, hay- 8 que siempre juega. Bueno, a Te Garcés diría no, 3 o no 4 lo va a que juegan rotar. siempre. Hay No, 3 y o un poco 4 más, que juegan siempre o tal vez más. Pero hoy en Alianza, ¿quiénes han jugado siempre? Garcés y Vizcarra, nada más. Bueno, Chávez. Y Chávez. Claro. Y ahora por obligación nos da a entender que Anthony no lo Mira, saca nunca. lo que dijiste, Kikín, de las dos cosas que dijiste de que el jugador hoy le toca pensar que está jugando Libertadores y que también tiene que pensar luego del sistema. Lo primero, yo creo que ya cuando estás en el campo no se te viene a la cabeza. O sea, tendrías que ser, el hecho de estar parado jugando Copa Libertadores por Alianza, estar diciendo, oye, mira, estoy jugando... Sobrepensar demasiado. Cero. Pero Diego, pero en si la lo previa, haces- en la previa sí. En la previa no, sí. en la previa sí, pero cuando En la ya previa suena el sí pitazo te olvidas en la previa- completamente. las guerras te pesan. Sí, No, seguro, pero todo lo previo es una carga que te hace que Está perfecto, está perfecto, termine pero, la situación. pero Diego, a ver, son jugadores profesionales, jóvenes, sí,
no quiero quitarles ningún ápice de responsabilidad de lo que pasó hoy y tampoco quiero bajarlos porque obviamente es un partido, no vamos a matarlos por un No, y partido. tampoco jugaron mala. Por eso te digo, O sea, entonces... ni jugaron un partidazo, ni jugaron mal, Yo o sea. creo que lo que sí No, les el gol es puede... sin Carvajal, y, además. y a lo que voy, ¿no? Para cerrar esto lo que mencionas, lo segundo sí te la doy. El hecho de los cambios tácticos, entender qué es lo que quería el técnico de afuera, que se le veía muy desesperado por las indicaciones en el cooling break, después en el entretiempo, lo que habrá sido esa charla en la mitad, en el... Pero no te lo digo por el peso de la camiseta, te lo digo porque no es lo mismo jugar en un equipo que tiene que salir a proponer que venir del año pasado en un equipo que Sí, salías pero- a especular. Pero ahí volvemos Porque a... Boys y ADT el año pasado no era un equipo que volvemos proponía. a un tema de fondo, que es el gran problema de Alianza. Pasas de un técnico muy jugadorista, como Gorosito, a un técnico muy intervencionista, como Guede. Entonces... No hay punto medio. No hay punto medio. Te vas de un Gorosito que encontró un 11 que más o menos le funcionaba, con 1 o 2 cambios, los convenció, los hacía creer que eran los mejores jugadores del mundo a partir de motivación, seguramente de trabajo, porque tampoco me la creo eso de que Gorosito no trabajaba nada, algo hacía, pero no era un técnico demasiado de llenarlo de cosas al futbolista, y te fuiste al otro extremo a un tipo que cambia en un partido, cambia el sistema 6 veces, que te llena de indicaciones. Entonces el jugador para todo eso necesita un periodo Pero de no solo adaptación. eso, En el camino de ese periodo de adaptación te va a costar resultados. Pero que viene de España, donde en España encuentras jugadores que son materias, que ya no son materias primas, sino son productos terminados. Claro. Y en el fútbol peruano lo que más tenemos son productos que no tienen una formación terminada como para hacer que tengan tantas funciones en sus 80 minutos en Alianza. No, y además, no solamente en el fútbol, sino en general, las cosas buenas se notan porque suceden, no porque se avisan que están pasando. Entonces pareciera que Guede quiso también hacerse notar como técnico y estratega. Mira las variantes que puedo hacer en Alianza. Pero era y no entiendo. necesario, No, Chato, por eso te digo. el por segundo eso, partido por, del... por eso te digo. ¿Era o sea, necesario? es más, Le yo noté, pudo haber salido yo noté también, ¿no? un buen Alianza, no por todo lo que Guede hizo en un partido, sino porque el trabajo se reflejó en la cancha. Hoy pareció más que Guede quiso hacerse notar en el partido que no en lo que trabajó en la semana. O sea, me pareció eso. Pues te repito, las cosas buenas se notan así, a legua. No necesito a nadie que me te la señale. publicite. Nadie que te diga, está pasando esto. Claro, hoy pareciera que Guede quiso señalar que algo bueno pretende hacer. Pero al mismo tiempo, si todo lo que hoy nos ha demostrado le sale, es un golazo. Y el tema es, ¿le va a salir? Porque todos terminamos mareados. Sí, sí. Y ellos también. Es que yo creo, yo hoy tendría duda, porque si le sale, también podríamos hablar que si le salía, también el rival con que estaba jugando. Porque si esto hace contra un equipo mucho más fuerte, escúchame, Alianza pasaba que me ha mal. parado varias No, veces. si pasa contra Cristal, por ejemplo. Exacto. O sea, si accede a la siguiente ronda, se cruza con Cristal. Claro, hoy por ejemplo, me hace mucho acordar a el Cristal del año pasado en la clausura, que tenía que poner a jugadores como Santi González de carrilero para sacarlo de su mejor posición, a Sosa de lateral porque no tenía otro Claro, y pero es un que se poco el caso adaptaba. de Vélez, ¿no? Hoy entró Jairo Vélez en teoría a ganar el partido y terminó jugando al lado del 6. Y Girotti de extremo. Y Girotti en un momento de extremo. Y Chávez de 6. Es que aparte termina, o sea, con estos cambios constantes y este cambio de sistema, o sea, termina casi sin tener especialistas en los puestos. O sea, yo entiendo que es un valor agregado para los jugadores Ser tema de ser polifuncionales. polifuncional. Sí. Está bueno, eso también. Pero en algún momento el futbolista tiene que ser especialista, o sea, juego de esto. Exacto. Está bien, tener 2 o 3 que sean polifuncionales, que te puedan dar una mano, como puede pasar No con puede ser Chávez. bombero siempre, Sí, pues, pero- ¿no? No pero puede eso- ser eso es lo- apagar pero- incendios Pero siempre. además hay una cuestión que es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque no solamente rota jugadores, Girotti digamos que se la doy a Kikín, que ni siquiera es rotación, sino que puso a los alternativos de mitad de cancha para adelante, sino que cambia de sistema cada rato. Entonces, no es solamente que cambio jugadores, sino que Vélez a veces juega detrás del punta, Juega a veces lateral. juega por izquierda, jugó de Juega lateral lateral. un día. Entonces, no vas a tener así la mejor versión. O sea, pues no todos los futbolistas... Girotti en la pretemporada, en la gira en Uruguay, jugó de extremo en un momento. Claro, jugó tirado a la banda. Entonces, Claro. Vélez entonces- lateral. entonces uno dice, Vélez lateral primer partido. los estás Claro. sacando de la posición que mejor te rinden y no estás teniendo ningún especialista en la posición en la que tal vez Ya. son más determinantes. Te digo algo que de repente pareciera que no es importante, pero a ver, arquero. Él ya tiene fijado a quién le tiene que sacar que va a ganar por arriba.
Sí, Cantero está. Oye, pero ahora Cantero está por otro lado. Ah, verdad, ya no le puedo sacar. No, salgo jugando, con Chávez, que es mi primer central. Ahí no está Chávez ya, ahora, Chávez está por allá, ¿no es cierto? O sea, hasta esa confusión en los propios jugadores se puede generar en los compañeros, porque tú como compañero dices, si se la tengo que dar, vuelto a la izquierda porque sé que acá está el jugador, ¿no es cierto? Está Vélez, y no lo encuentro. Pero te doy dos situaciones. A mí me parece una locura lo que hizo de mitad de cancha para adelante, porque entiendo que de mitad de cancha para atrás, a partir de la salida de Trauco, de la salida de Zambrano, tienen que algunos... el otro día Alessandro Montenegro terminó jugando por izquierda en Huancayo. Chávez en algún momento va a tener que pasar a ser central, entonces ahí ahí no me queda otra porque se me fueron cayendo soldados, encima ahora se me lesiona el vínculo, pero digamos que el mayor caos no estuvo, ya tenías algo previsiblemente o posiblemente caótico de mitad de cancha para atrás. Y también está la segunda parte donde tú dices, bueno, si soy un técnico tan planificador y estoy corto de soldados de mitad de cancha para atrás, encima planifico el partido con 4 cambios de mitad de cancha para adelante, porque era evidente, y no había que ser un mago para saber que Cantero, que Vélez, que Castillo y Paolo iban a entrar. De todas maneras iban a entrar. Y encima te estabas quedando afuera con Quevedo y algún otro. Pero esos 4 iban a entrar. Entonces, estabas dejando un solo cambio para todo lo que iba atrás. Pavés no jugaba hace un rato, iba a jugar su primer partido. A ver, ojalá lo de la rodilla no sea nada cero, pero a mí no me hubiera sorprendido que Pavés a los 80 minutos le diga ya no puedo más. Carvajal lo habíamos hablado que seguramente le iba a costar el partido. Salió por otra cosa, no salió por cansancio. Pero tienes fragilidad de mitad de cancha para atrás, planifica guardarte 2 o 3 cambios porque es probable que se te caigan. Esa no atrás. la leyó. Y esa parte no la leyó. Él tenía armado un partido y no hizo los 4 cambios de repente porque dijo a Paolo lo aguanto, pero lo aguantó 5 minutos. La diferencia de tiempo entre que entraron los 3, metió los 4 casi juntos. Él leyó el partido de aguantarlo, que lo iba a aguantar, que iba a encontrar de repente un gol y que el segundo tiempo lo pasaba por encima con los 4 cambios. Pero a mí me sorprendió la entrada de García. Ojalá que tenga una muy buena carrera el chico, tiene 18 años. Pero ¿qué otra alternativa tenía? Poner a Anthony de lateral. Y meter aquí a Chávez a Aquino en el medio. Aquino, Burlamac y 16. ¿Para qué está Aquino? Por eso te digo que el cambio de Gaibor también le desorientó todo porque sintió que ya no tenía el respaldo en el medio y por eso... También es cierto que solamente en el plantel ha quedado un jugador como Gaibor. Sí. Porque Burlamaqui no es ese jugador. Burlamaqui ha terminado. Pero Aquino, si no, que salgan a... No, qué raro. Y Gaibor era otro que los del año pasado no salía nunca, Gaibor. No, sí, claro. Pero siempre, todo el rato. Pero Kikín, ahí el tema de aquí no es que tú dices que salga un parte médico, pero si está mal aquí, pero escúchame, está bien, pero está saliendo en liga. O sea, si está mal aquí, no sale lisa, no lo lleva. No, hablo desde la que lo use, claro. Entonces. Por eso te digo, de repente algo tiene que estar pasando. O de repente nos sorprende y el próximo partido sale titular. Anthony lateral, Burlamaqui de 6. Sí, pero mira, tanto... No ponías a un chico que no lo presentaste. Y el cambio de sistema no solamente es que el equipo se para de repente, algunos jugadores se paran un poquito más adelante, otros más atrás, sino también que los propios jugadores no es que cumplan ya 2 funciones. O sea, Chávez jugó de central, Chávez jugó de 6 de interior por derecha en el primer tiempo y Chávez jugó de 6 también. O sea, en 3 posiciones jugó Chávez. Claro, o sea, en 3 posiciones jugó Chávez. Entonces, también eso no solamente es confusión, sino que también te quita el timing de dónde pararte, de cuándo anticipar, de cuándo retroceder, cuándo recular. Entonces, por eso Alianza no solamente quedó mal parado para crear, sino también mal parado para retroceder. La verdad que fue un cúmulo de decisiones que no contribuyeron para que Alianza pueda hacer un buen partido. Y lamentablemente se vio en el gol, ¿no? En el gol, en 2 pases, 2 de Mayo le llegó hasta el hueso. ¿Te acuerdas cuando hablábamos un poquito que Alianza con el Inter de Miami se dio la licencia de quedar con los centrales mano a mano porque los centrales eran rápidos? Bueno, los paraguayos tenían 2 jugadores rápidos por banda. Sí, metieron cambios y metieron gente joven y gente fresca. Una de las cosas que a mí me dejaría preocupado mirando al futuro de Alianza es que una propuesta tan particular como la de un técnico como Guede, si al inicio no tiene buenos resultados, y esto lo podría decir hasta por experiencia propia, la experiencia con Sampaoli, sin llegar a ese extremo, espero en Alianza, Sampaoli en el 2007 en Cristal, empieza a generar dudas. Y cuando el jugador duda,
No, ya no le cree. Ya es muy Ya no le bravo cree. volverla a creer. Ese es el problema. Cuando ya el jugador no le cree al técnico, no creo que... A ver, no... Pero es muy rápido, es muy rápido. Claro, no pero- deseo que pase eso pero- con Alianza y pero- aparte estamos en el segundo partido, ¿no? Pero... O sea, el debut de San Paoli, por ejemplo, fue fuimos a terrible. jugar con América de México Sí, en sí, Toluca. de acuerdo. Pues salimos a presionar, arriba, todo. Una ¿Duró emoción cuánto terrible. duró? Duró 20 minutos, primer gol, Cabañas, Cuauhtémoc Blanco, 5-0. No, o sea, Yo tengo después una- vinimos a Lima, ganamos 2-1, fue bueno, Sí, resultado, sí. pero había ya instalada esta sensación de que lo que nos está pidiendo este tipo no lo podemos hacer. A ver, lo que pasa es que de repente Diego, lo que le pide Guede al equipo, desde el tema, lo que hablamos ayer del 1 contra 1 en todos lados del campo, la presión tras pérdida, todo esto que tienen los entrenadores que son así enfermitos del sistema y todo, que bueno, que es una parte importante del fútbol, sí, hay otras versiones de fútbol. De repente el jugador sí lo entiende, pero con todos los imponderables de hoy, con todos los mensajes de hoy, con todas las formas que yo sentí que a veces al jugador en el partido, ustedes saben, ¿no? A veces estás en el partido y ni lo escuchas al técnico, ¿no? Porque estás pensando en otra cosa, pero tanto mensaje, tanto esto. A ver, a veces hay jugadores que sí les cuesta un poco retener cierta información y a veces es mejor darle un buen mensaje que A 10 veces- mensajes que te confunden, ¿no? A veces menos es más. O sea, el futbolista cuando va a jugar un partido de fútbol, tiene 90 minutos, necesita que la información sea concisa, directa. Esto es lo que tenés que hacer hoy, este es el plan de Listo. juego y esto y vas de a poco. Claro, pero si le das demasiada información y uno lo termina sobrecargando de información, el jugador termina, por momentos, sobre todo, insisto con esto, es el segundo partido del año. Y Claro, hay que ir pero- de menos a más, ¿no? Se puede empezar ya de frente con 4 sistemas distintos y quiero que hagas esto y cuando la tenemos quiero que hagas esto, pero cuando no la tenemos quiero que hagas esto otro y cuando la tienen por el sector contrario al tuyo hay que hacer este movimiento, pero cuando la tienen por tu lado... O sea, hay que ir de menos a más, porque si no el futbolista realmente se termina un poco perdiendo y hasta mareando y eso hace que pierda confianza, tome malas decisiones y termina en esto. Yo creo que igual hay que tomarlo, y Guede lo va a tomar con tranquilidad. Lo que pasa es que cuando pierdes se notan más los errores, ¿no es cierto? Sí, claro. Y duelen más también. Creo que los errores también fueron no solamente producto de una mala decisión, sino también consecuencia de los accidentes que explicaba Kikín que sucedieron. Y que es un primer mal partido. O sea, Alianza no tuvo un mal partido. Creo que cuando perdió en pretemporada no se le vio mal, ¿no es cierto? Sorprendió de repente Vélez de lateral y ese tipo de cosas. Pero no sé, creo que nadie dijo, oye, Alianza, qué mal, Guede está loco. Entonces, ha sido un primer partido. Creo que Guede es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que muchas variantes le pueden hacer daño. Y sí creo que así como lo que sucedió hizo que Alianza sea más fuerte frente a Inter de Miami, creo que esta derrota también tiene la posibilidad para que Alianza sea más fuerte en la vuelta y se coma con tenedor y cuchillo a este equipo, ¿no? Lo que pasa es que el techo por ahí de un entrenador que intenta hacer lo que menciona Maxi es más alto. O sea, los equipos que generan historia probablemente son los equipos que más variantes tácticas tienen. Después, la adaptación, los tiempos, Alianza, el momento, los accidentes, creo que hacen que sea muy apresurado generar todo lo que tú mencionas. Por ahí lo único que yo pienso ahora es en algo que yo me voy a hacer cargo, que es que lo hablaba con Óscar antes y que lo he hablado con algunos amigos mientras que duraba el partido, es que Guede no guardó a nadie contra Huancayo para minimizar lo de hoy. El accidente de hoy es porque probablemente puso Huancayo todo lo que tenía y dijo, voy a guardar ahora a gente contra 2 de mayo porque es el que me toca. ¿Porque lo subestimó o porque es parte de una estrategia de darle más importancia al campeonato que la No sé si la más Copa? importancia, pero no menos. Ok. El año pasado esto no pasaba. El año pasado Claro, contra era al Huancayo. revés, era al Claro, revés. el año pasado era al revés. No había forma que alguien Sí, se pierda. para eso el fixture lo ayuda. jugar porque local. Más allá, me tocó hacer el partido de Comerciantes. Comerciantes es un equipo ordenadito, el Pampa Viario ya lo tienes el año pasado. En Cutervo va a ganar muchos partidos y va a ser bravo. Yo no veo a Alianza complicándose demasiado el domingo a las 6 de la tarde en Matute contra Comerciantes. Pero lindo preexamen. No, Porque claro. el Comerciante se va a cerrar. Va a ser algo parecido a lo de... ¿No? a lo Entonces de- es un lindo preexamen de cara a lo que puede No, y pasar en la esperemos mitad de que no semana. se le caiga un jugador más, por favor, porque Alianza Sí, no. ha venido, Sobre pero todo en mitad de cancha para atrás. ese es el problema, porque a ver, no tiene más jugadores. Defensivamente
va a tener que ponerlo nuevamente a Velázquez. No, Chávez debe estar pidiendo por favor que no se lesione más. Chávez en cualquier momento termina atajando. ¿Sabes qué está pidiendo Chávez? Jugar en una sola posición, hermano. Claro. Sí, claro. O jugar de central, porque siempre fue central, ¿no? Yo creo que hoy debe estar feliz por jugar y No, por tener Chávez una está feliz por importancia. jugar, y- siempre, pero- se- No se- el resultado, pero es que no quiero hablar de los jugadores porque lo que tú dices es verdad. Pero No es su culpa, pero no están adaptados yo todavía. parto, por eso yo digo que a veces esto de la continuidad parece que lo machaco con insistencia, pero en este caso es Alianza, pero lo sostengo en cualquier equipo que quiere ser exitoso en un proceso más o menos largo. A ver, voy a poner de ejemplo el programa. Llegaron Oscar y Maxi, y más allá de que los conocemos y confiamos en ellos, y por eso la gente que toma las decisiones los han elegido porque se confía en lo que pueden saber. Nosotros no podíamos empezar el lunes a decirle, miren muchachos, la pausa sexta es casi una pausa, o sea, ellos como son buenos se iban a adaptar a lo que el programa les ofrecía, no les podíamos decir 32 cosas ante el primer programa porque por acordarse de cada una se iban a olvidar de lo más importante, bloqueabas. que era de ser naturales y de conversar y un poco la esencia que el programa solo te lleva a eso. Pero este programa tiene una continuidad, tiene 10 años en los que venimos nombres más, nombres menos, en este caso se han cambiado un montón de nombres, más o menos haciendo lo mismo. Eso ayuda. No es que ustedes vinieron a un sitio donde no sabían qué iba a pasar, ya conocían el set, nos conocían a nosotros, entonces la adaptación es más fácil. Si tú llegas de la noche a la mañana y te dicen, vas a hacer al ángulo, y de repente no somos 5, somos 7, o de repente, no sé, estamos sentados todos así rectos y tienes un director que cada 2 minutos te empieza a hablar por el oído y te empieza a decir, ahora di tal cosa y ahora vamos a hablar de tal tema y te pone un confunde. audífono. No, claro, te marea. O sea, te va a costar adaptarte. No digo que no lo puedas hacer y de repente sale un mejor programa que ese, pero tú llegas a un lugar donde ya sabes más o menos qué es lo que va a pasar. Eso creo que es lo que en Alianza no se termina de entender. No se termina de entender que le están haciendo la vida más difícil a los jugadores yendo de un extremo a otro todos los años. Y dándole responsabilidades que no. Claro, y no después están en su también cabeza está hoy. ese discurso que resulta que ya no me voy a meter en profundidad, pero también este discurso que parece que es mucho más para afuera que para adentro, de disciplina cero, y resulta que no es tan así. Entonces, es un poco dejar de vender tanto para afuera y empezar a pensar en la interna qué es lo que realmente necesitan para hacer de Alianza un equipo exitoso, pero no exitoso un día o un año, Lo que está sino pasando- exitoso en el tiempo. Lo que me da la sensación a mí de lo que pasa en Alianza es que ganar se disfruta poco y es casi un alivio, nada más que un alivio momentáneo, y la derrota es una catástrofe totalmente. O sea, no es que gano y lo disfruto, no. Gano y es, zafamos por lo menos una semana de semanita. tranquilidad. Y la derrota o el empate o un mal resultado, que puede ser derrota o empate, para imperdonable. Alianza, todo se prende fuego enseguida. O sea, es todo muy inflamable en Alianza. O sea, está todo a nada de Pero prenderse porque- fuego todo el tiempo. Y eso es porque pareciera que cuando ganas es más un obligación. accidente a partir de las individualidades que una consecuencia de un trabajo en el que estén convencidos. Y creo que esto de Guede, por lo menos los dos Navarro, que me ha tocado hablar con ellos en distintas situaciones, están convencidos de que Guede es el técnico. Y ellos están dispuestos probablemente a ponerle el pecho, hasta incluso, me voy a un extremo, a una eliminación como la de 2 de mayo. Pero no sé si el sistema de Alianza está preparado para sostener, así sea Guardiola, si queda fuera con un equipo como 2 de mayo o si queda fuera con Cristal. Aún cuando esté puntero en el campeonato. Porque las derrotas en Alianza hoy en día son, como dice Maxi, un incendio cada derrota. Entonces, eso les va a costar después, tú lo dices hace tiempo. Tú hablabas un poco sobre la continuidad del entrenador en Alianza y van a tener que tener cabeza y todo, porque en Alianza yo también creo que es como, pierdo un partido, ya, ¿a quién traemos? ¿O qué pasa? ¿O a quién sacamos? ¿A quién sacamos? Así está. Claro. Pero sobre todo, sí. Kiki, pero sobre todo Sí, por está así cómo pierde hoy. me da antes la de que sensación. comience el torneo. O sea, creo que por cómo pierde hoy. Porque hoy sí, para mí hay mucho de Guede en la derrota. Es que Porque a veces uno puede perder y el entrenador más o menos hizo lo lógico, hizo los cambios que tenía pensado, arrancó el equipo que todos teníamos en la cabeza que iba a arrancar. Pero hoy sí da la sensación que es muy del técnico la derrota. Hay veces que no. Hay claro, veces pero que- también se le cayeron bastantes piezas que por eso yo digo, espero que no sea recurrente y que sea un accidente. Ahora, el domingo- pero, a ver, en Alianza, el ¿te domingo- acuerdas el año que estaba Peruzzi, Andrade, etcétera, etcétera? Tampoco podía repetir un 11. El domingo Segunda fecha y- Advíncula y Ramos están
en Pero teoría. yo creo que la manera del domingo ha cambiado. Porque ahora sí tiene que ganar los dos el domingo y el miércoles. No es que hoy hayas hecho un Claro, ya lo colchoncito. aseguraste, claro. Entonces hoy sí no sé si es que a Ramos y a Advíncula, que los podían actuar en algunos minutos, por ahí dicen, no, mejor guardémoslos para el miércoles, porque quedar fuera contra 2 de mayo es fuerte. Sí. Claro. Vamos, y dentro de lo que decía Maxi, si todos nosotros conversábamos y decíamos, oye, ¿cuál puede ser la forma en que Alianza pierda este partido? O sea, ni siquiera pensabas en que te lo gane 2 de mayo, sino que Alianza mismo lo pierda. Y podría ser, no, Alianza con chance, jugando, presionando, atacando, y que en una contra o en un balón parado te lo ganen. Vamos, se lo ganaron en una contra. Sí, pero no Alianza jugando mal, ¿no? Simplemente Claro. porque sea un equipo que te quedas con la sensación de, bueno, Alianza hizo todo, pero a veces los partidos, estos son Ahora, así. Creo ¿no? que lo más decepcionante es descubrir que el segundo tiempo, cuando pusiste a los que pusiste, Claro. No cambió fue tanto. peor que el primero. Claro, exacto. Entonces, al final, ¿qué podría decir? Los suplentes estaban mejor que los titulares, porque cuando hiciste... Pero lo que pasa es las circunstancias en las que totalmente. entraron, Claro. y ya era otro partido, otro Pero equipo y todo. cuando entraron Guerrero, Vélez y Cantero, también, por ejemplo, hay un par de jugadas en la que Guerrero termina el mano a mano que no sé si está en offside, te soy sincero. Sí, bueno, pero... Era finita. Igual no hace gol, Pero, no define. por ejemplo, ahí Cantero estaba muy lejos del arco rival. O sea, No, fue el equipo partido. no mejoró con los cambios. No, estaba. realmente, pero no pero mejoró. estaba mareado. Porque no es que se tiraron para atrás a armar el bloque, ni es que claro. salieron a presionar al rival. Claro, Había pero si tu plan era voy a guardar estos 4, porque estos 4 me van a resolver, y estos después 4 los me van a cambiar el partido. pero los pusiste el a defender. impacto que tuvieron los 4 en el bueno, partido pero lo que no pasa es que- modificó el trámite. Ya nos estamos jugando a corto tiempo, pero no nos olvidemos que cuando entran los 4, inmediatamente sí, vienen- estaban jugando solo con Pavés. Sí, sí, vienen la La idea era jugar, o sea, la idea a la larga era jugar Burlamaqui, Pavés, Claro. Vélez. Vélez, Cantero, Castillo, Guerrero. Eso nunca lo pudo... Nunca Y lo que pudo Burlamaqui poner en la sea el cancha. enlace, pero Burlamaqui tuvo otra función. Entró Giuseppe, que me da pena que haya tenido que debutar así, pero le tocó. Y después 2 de mayo creo que se envalentonó también. No, O se sea, la fue cuando vio creyendo. lo de los cambios, Sí. vio el descontrol. Deben haber sentido. Hay una imagen de Cantero con Guede discutiendo de cómo quedamos. Sí, claro. Entonces ahí 2 de mayo se envalentonó y se fue para el frente, para el frente, para el frente, para el frente. No es que lo ganó con fútbol 2 de mayo, lo ganó No, hoy lo ganó con ganas sí. y con golazo, ¿no? Pero lo ganó y si yo me pongo en la perspectiva del club paraguayo, bien. Justo, No, bien. claro. Sí, muy, hizo lo muy, que muy tenía que bien. hacer para Hizo lo que ganar, tenía que hacer, tampoco- metió es más, no lo mucho sufrió. empuje. Eso, o No sea, lo tampoco, sufrió, digo, salvo los 15 primeros minutos, después no fue que el arquero de 2 de mayo fue la figura, ¿no? Ni cerca. tuvo El dos segundo buenas tiempo tapadas, fue pero lo plano, plano. Sí. Y 2 de mayo fue el que al final terminaba teniendo Sí. mayor empuje. Lo que pasa es que para tú sostener un ataque necesitas una defensa que pueda jugar adelantada y te pueda cortar el partido. Claro. Y Alianza ya no lo tenía. No, Cantero retrocede mucho, Sí. Vélez Es retrocede que necesitaba mucho. el equipo ayuda de los que entraron más desde lo defensivo que de lo ofensivo. La estructura ya no te permitía ser tan oficial.